no probáis coches que la gente se pueda comprar. Últimamente solo hacéis pruebas de coches eléctricos que son carísimos. Queremos pruebas de coches baratos. Esto nos lo decís muy a menudo en los comentarios que dejáis en las pruebas que colgamos tanto en coches.net como en nuestro canal de YouTube. Y hoy hemos decidido haceros caso. Hoy vamos a comparar dos coches pequeños, urbanos, cuyas versiones básicas arrancan en precios inferiores a los 15.000 euros. Vamos a comparar, en la medida de lo posible, el Fiat Panda y el Hyundai i10. Y sí, vamos a hacerlo, como tú bien dices, en la medida de lo posible, porque otra cosa que nos comentáis mucho es que siempre probamos coches, digamos, topes de gama, con el motor más potente, con todo el equipamiento, mientras que en el mundo real la mayoría de los clientes, la mayoría de vosotros os compráis coches con especificaciones un poquito más sencillas. Lo que pasa es que elegir coches de ese nivel ya es más complicado porque no depende solo de nosotros, así que en cualquier caso empezamos. Venga, al lío. Efectivamente, las marcas suelen matricular para las pruebas de prensa las versiones más potentes y más equipadas de sus modelos. Y esto es algo lógico, puesto que si esos coches van a salir en pruebas en los medios, las marcas quieren mostrar lo mejor que tienen para cada uno de sus coches. Hoy tenemos un ejemplo claro de eso. Este es el Hyundai i10 más caro de toda la gama. Es un 1.0 de gasolina con motor turbo de 100 caballos en el acabado más completo, el N-Line, y con un precio de tarifa de 18.940 euros. Este Fiat Panda, en cambio, nos lo ha prestado un concesionario, y ya sabéis que los concesionarios suelen contar con versiones más sencillitas, más mundanas, para que las prueben sus clientes. Tanto es así que este Panda es el Panda con el acabado Panda, es decir, el modelo más básico con el precio más bajo. Cuesta 14.550 euros, que son unos 1.000 euros más que lo que costaría el Hyundai i10 con todos los descuentos aplicados y, por supuesto, en su versión más básica. Así pues, hoy podremos valorar en igualdad de condiciones el espacio interior, el maletero y poco más. Pero os contaremos también las diferencias que existen entre uno y otro, para que si os interesa comprar un coche urbano sepáis lo que ambas gamas, la del Panda y la del i10, llegan a ofrecer. El Hyundai i10 ha recibido un ligero rediseño estético, en el que la principal diferencia en el frontal son las nuevas luces diurnas, que antes eran redondas y que son distintas en los N-Line y en el resto de las versiones. Unos detallitos en rojo en la parrilla personalizan al N-Line al primer golpe de vista. El Panda, por su parte, se mantiene sin cambios, aunque está de enhorabuena, ya que Fiat ha anunciado que lo mantendrá en producción hasta 2027 como mínimo. Del Panda existen dos versiones, la normal, que es la que tenemos nosotros, y la Cross, que es esta otra, mucho más pintona y con un aspecto exterior similar al del lamentablemente ya desaparecido Panda 4x4. Los coches del segmento A, como estos, son coches pequeños. Miden, todo se ha dicho, lo mismo que un segmento B de hace 40 años, pero actualmente son los coches más compactos que podemos encontrar en el mercado, cuadriciclos al margen. Estos dos no llegan a los 3,70 metros de largo. Efectivamente, porque el Panda mide 3,65 metros y el Hyundai 3,67. El coreano, además de algo más largo, es también ligeramente más ancho, 1,68 por 1,64, mientras que en altura el Panda impone su 1,58 m al 1,48 m del Hyundai. La distancia entre ejes es mayor en el i10, con 2,43 metros por apenas 2,30 del Panda. ¿Se notará la mayor batalla del Hyundai en la habitabilidad trasera o, por el contrario, el Panda sacará provecho de su mayor altura? Vamos a comprobarlo. Hay que tener en cuenta algo importante, y es que el Fiat Panda viene homologado de serie para solamente 4 plazas, aunque es posible pasar a 5 plazas homologadas si se elige la opción llamada Pack City, en cuyo caso la banqueta trasera ofrece 3 cinturones de seguridad y 3 reposacabezas. En cambio, el Hyundai i10 ofrece 5 plazas en todas sus versiones.
Abrir las puertas traseras de esta unidad en concreto del Fiat Panda es en cierto modo abrir una puerta al pasado, y os digo por qué. Bueno, lo primero que os digo es que se entra con toda facilidad, como cabía esperar, pero si en algo parece que hemos retrocedido en el tiempo es porque esta unidad en concreto, que insisto es de concesionario, no nos la ha cedido la marca, por alguna razón no equipa reposacabezas trasero, cosa que sí trae de serie el Panda que podéis comprar a día de hoy. Trae 2 reposacabezas traseros de serie. A partir de ahí, y dejando este asunto, la batalla del vehículo es muy cortita, lo que significa que, ya veis, asiento delantero en mi posición de conducción, ya voy dando con mis rodillas precisamente en él, y no es fácil pasar los pies por debajo. Por lo tanto, aquí un punto negativo. Otra cosa que sí se veía venir es que la altura es fantástica. Personas de muy buena talla van a ir muy cómodas aquí. Y luego recordemos que este vehículo viene de serie homologado para 4 plazas, de manera que solo hay 2 asientos en la segunda fila, pero que con el Pack City sí podemos tener 3 asientos con sus 3 reposacabezas y sus 3 cinturones de seguridad. Por último, un detallito curioso, tenemos el evalunas manual de los de toda la vida, pero en justicia diré que el Hyundai i10 en su versión más básica también lo lleva. En el Hyundai i10 también es fácil acceder al interior, porque el techo sigue quedando a una altura razonable y la puerta tiene un ángulo bastante bueno. Una vez dentro nos encontramos pues prácticamente lo que esperaríamos. Un poquito más de anchura, más espacio para las piernas, con la conveniencia además de poder pasar los pies por debajo del asiento delantero, que está en mi posición de conducción. Y sorprendentemente la altura del techo también es buena, no es tanto como en un Panda, sobre todo porque se nota un poquito más aquí la curvatura del techo, pero es muy positiva. Por lo tanto, en todo yo diría que es preferible el espacio trasero del Hyundai i10 al del Panda, más aún en esta versión que tiene un acabado muy bueno, con unas plazas muy bien marcadas. Lo que seguimos sin tener en cualquier caso son detalles de confort que son más de categorías superiores, como un reposabrazos, salidas de aireación, puertos donde conectar dispositivos y todo eso. Vamos ahora a la parte delantera, donde en el Hyundai hay algunos cambios tras el rediseño. El más importante es que ahora este coche tiene instrumentación digital en todas sus versiones. La llegada de la nueva normativa de ayudas a la conducción ha hecho que todos los coches se adapten a ella, y la digitalización de la información ayuda. El i10 tiene además una pantalla central de 8 pulgadas, que es de serie en todas las versiones, incluidas las más modestas. Si este coche fuera un Essence en lugar de un N-Line, es decir, si fuera el menos equipado, no tendríamos, por ejemplo, estos adornos aquí, perderíamos todos los elementos que hay en rojo, en las salidas de aireación, en las costuras también del volante. El volante sería diferente, más sencillito, también la tapicería de los asientos, perderíamos los elevalunas traseros y además, en lugar de un climatizador, aquí tendríamos un simple equipo de aire acondicionado. Nada hay más sencillo que el salpicadero de un Panda. Nuestra unidad hacía gala de ello, aunque tenía una pantalla de 5 pulgadas para la radio que, en teoría, el coche básico no monta. Había una expresión cuando se comercializaba en España la primera generación del Panda, que la vendía SEAT y no Fiat, que decía que eres más simple que el salpicadero de un Panda. Bueno, no es que hayamos avanzado mucho, porque el salpicadero del Panda, de esta versión básica del Panda, sigue siendo muy simple. Tenemos esta pantallita que no debería estar, porque esta unidad en concreto es un poco rara y está configurada un poco rara. De serie este coche no la lleva, pero si optamos por el Pack City, entonces sí. Y si este coche fuera un Panda Cross, aquí habría una pantalla más completa de 7 pulgadas, una menos de la que encontramos en el Hyundai. Si el coche fuera un Cross, además tendríamos mandos en el volante. Aquí no hay ninguno. Y habría algunas cositas más, como por ejemplo una tapicería distinta de mayor calidad. Y si además esperamos al recientemente anunciado Panda Pandina, que será de momento una serie especial, pero luego se convertirá en el Panda de serie, tendríamos instrumentación digital y todos estos elementos que aquí tenemos en este color gris serían de color blanco. Finalmente, una cosa que a mí me gusta particularmente del Panda es esto, la posición elevada del cambio. ¿Por qué? Porque vamos sentados muy arriba, este coche tiene una posición de conducción alta y entonces lo tenemos muy a mano, cae de manera natural sobre el pomo del cambio. Es un coche manual de 6 velocidades, urbano, y por lo tanto tener el mando del cambio, la palanca, muy a mano, me parece que es una muy buena decisión.
Empezamos por el Fiat Panda, cuyo portón pesa bastante a la hora de abrirlo y cuya boca de carga replica las formas de la carrocería. Ya veis que es totalmente rectangular o casi, y tiene un umbral relativamente bajo que facilita las operaciones de carga y descarga. A partir de ahí, sencillez al máximo, empezando por los tapizados que no hay en los respaldos traseros y continuando por el pobre acabado del piso del maletero. ¿Y debajo qué es lo que tenemos? Pues prácticamente sitio para dejar 4 herramientas, el kit de reparación de pinchazos y nada más. Pasamos al Hyundai i10 y lo primero que encontramos es que la bandeja no gira acompañando la apertura del portón, pero bueno, basta con hacer así. Vemos que la boca de carga es un poquito más estrecha, un poquito menos definida y el umbral está un pelín más alto. Y luego, eso sí, lo que tenemos son 27 litros más de capacidad de maletero, con la ventaja añadida de que, al menos en esta versión N-Line, podemos situar el piso a 2 alturas. Ahora está en su posición inferior y podemos aprovechar todo el espacio, a menos que queramos disfrutar de un doble fondo en el que esconder cosas. Por cierto, en el doble fondo hay espacio para una rueda de emergencia, pero aquí lo que tenemos es un kit de reparación de pinchazos. Mecánicamente, el Panda ofrece solo un motor, por 3 del Hyundai. Veámoslos. Bajo el capó del Fiat Panda encontramos un viejo conocido de la marca. Me refiero, como no, a su motor de 1 litro con 3 cilindros, hibridación ligera y la potencia justa, 69 caballos. Esta es la única motorización disponible para el Panda y se acompaña necesariamente de una caja manual de 6 velocidades. Eso sí, lo bueno que tiene es que, al contar con hibridación ligera, se lleva y permite disfrutar de todas las ventajas de la etiqueta Eco de la DGT. Esa etiqueta no la vamos a encontrar en ninguna de las versiones del Hyundai i10. ¿Por qué? Pese a que ha recibido muy recientemente una puesta al día, un rediseño, la marca no ha aprovechado la oportunidad para electrificar ninguna de las versiones existentes. El Hyundai se ofrece en 3 motores distintos. El básico es prácticamente calcado al del Panda. Es un 3 cilindros atmosférico con 66 caballos, por lo tanto, más o menos la misma potencia. Pero por encima tenemos otras 2 opciones. Un 4 cilindros atmosférico de 1,2 litros y 84 caballos y este, que vuelve a ser el 3 cilindros, pero turboalimentado y con 100 caballos. Eso sí, todos, insisto, con etiqueta C. Como os podéis imaginar, se nota la diferencia de caballos, al menos de las 2 unidades que tenemos con nosotros. El i10 acelera de 0 a 100 en 10 segundos y medio, mientras que el Panda necesita 13,9. La velocidad máxima es de 185 km por hora en el i10 y de 164 en el Panda, pero si nos vamos al i10 de potencia equivalente, el coreano es entonces más lento que el italiano, con un eterno 0-100 en 14,8 segundos y una punta de apenas 156 km por hora. A igualdad de potencia, por lo tanto, ventaja del Panda. En el apartado del consumo sucede otro tanto. 5 litros de media para el i10 barato por 4,8 del Panda, apoyado en su microhibridación y en la sexta marcha, que rebaja el consumo en autopista. El i10 de nuestra prueba, con el motor de 100 caballos, consume de media homologada 5,4 litros a los 100. Nosotros con el Panda apenas conseguimos pasar de 5 dándole cierta caña. En igualdad de condiciones, el Hyundai superó los 6. A todo esto, Joan, con los 36 litros de depósito que tiene el Hyundai i10 y con los 38 litros que tiene el Panda, de autonomía regular, digo yo, ¿no? Regulinchi, de todas maneras gastan poquito estos coches. Pero en cualquier caso, si os compráis alguno o ya tenéis coche o os compráis cualquier otro coche, en coches.net por supuesto, tenéis que saber que ahora en nuestra aplicación para móviles hay un buscador de gasolineras y, ojo, de electrolineras, que os dirá siempre cuál es la más cercana al lugar donde estéis y cuáles son los precios que vais a encontrar en ella. Así que, tenedlo en cuenta. Estupendo. Y ahora que ya hemos colado la cuña de nuestro patrocinador, que somos nosotros mismos, pues venga, seguimos. Vamos ahora con el comportamiento dinámico de ambos coches. Empezamos en ciudad. El Panda es perfecto en ciudad. De entrada tiene una posición de conducción más elevada. Los italianos suelen permitir que elijas entre una posición elevada y muy elevada cuando conduces, pero aquí no es el caso, puesto que si no montas el Pack City no tienes regulación de altura del asiento del conductor. Por lo tanto,
Aquí la posición es alta, simplemente. Pero el hecho de ser alta en ciudad favorece porque tienes una perspectiva muy dominante de lo que sucede. Es cierto que los montantes son muy gruesos y por lo tanto la visibilidad hacia los lados no es la mejor. Pero en el Hyundai tampoco es buena, de manera que ahí ambos están un poco, digamos, empatados. Este es un coche más ágil, luego en carretera veremos que eso también se reproduce, porque pesa menos que el Hyundai y porque al tener este cambio de 6 marchas con la primera y la segunda muy cortas, le dan una mayor agilidad. Además es un coche pequeño, es un coche sobre todo estrecho, que se mete en cualquier parte, que aparca muy fácilmente. Es decir, el Panda es el rey de la ciudad. Además de todo lo dicho, el Panda dispone de un botón City para conseguir una dirección todavía más asistida, que se mueve con apenas un dedo. Por supuesto, el i10 también se encuentra a gusto en el ámbito urbano, a pesar de ser un coche ligeramente más grande. Tiene más salida de motor, por ejemplo, en los semáforos, ¿no? Es más fácil acelerar con él, aunque esto, evidentemente, en la ciudad es menos importante. Aparcarlo también resulta más fácil, entre otras cosas porque este coche tiene la cámara de visión trasera que el Panda solo puede llevar en la versión Cross. Es cierto que algunas de las versiones menos equipadas del Hyundai también prescinden de esta cámara, pero evidentemente en ciudad siempre es una ayuda importante. Y en cuanto a la suspensión, el hecho de que sea firme pero equilibrada hace que los baches se noten menos que en su rival italiano. En carretera, el Hyundai invierte completamente los papeles y domina a su rival por su mejor compromiso en el tarado del chasis, lo que no significa que su chasis sea mejor. El motor del Hyundai es más contundente en su respuesta, por supuesto. A ver, es un motor de 100 caballos y se nota. Además, trabaja mucho mejor, digamos, en las diferentes marchas, lo que permite no tener que abusar tanto del cambio como con el Panda. Aquí, este coche tiene una segunda y una tercera muy buenas, en las que prácticamente acelerando basta, es decir, no hay que bajar, si vas en tercera no hay que bajar a segunda, si vas en cuarta no hay que bajar a tercera en la mayoría de los sitios. Por lo tanto, dinámicamente, en cuanto al conjunto motor-cambio, es mejor. Sí que es cierto, de todas maneras, que se echa un poco en falta la sexta, no en carretera, evidentemente, pero sí en autopista. Las 5 marchas hacen que, sobre todo en autopista, el consumo se resienta. Y también en carretera gasta más. Los 69 caballos del motor del Panda hacen que este coche se quede muy pronto cerca de su límite en cuanto a comportamiento dinámico en carretera, sobre todo en prestaciones. Le cuesta mucho más recuperar y acelerar porque el motor es muy pequeñito. Pero de todas maneras, también es verdad que con el cambio de 6 marchas y con las primeras realmente cortas, lo que conseguimos es un cierto dinamismo, sobre todo en carreteras más reviradas. En carreteras más rápidas le cuesta más, pero en las que son más ratoneras, cambiando rápido, usando las marchas cortas, incluso en zonas como esta, en subida, es un coche que tiene, bueno, pues una respuesta bastante contundente por eso, porque al bajar tanto las marchas conseguimos que reaccione muy rápido y por lo tanto, bueno, pues ahí conseguimos ese dinamismo en cuanto a respuesta de motor, que es, yo diría que incluso inesperado en un coche tan modesto como es este. El esquema de suspensión de ambos es parecido, los dos tienen un sistema McPherson delante y una barra de torsión trasera, pero el Panda tiene más recorrido de suspensión, lo que deriva en notables movimientos de carrocería, y el i10 de 100 caballos mayor firmeza que sus hermanos más modestos. El Panda es un coche menos equilibrado de suspensión que el Hyundai, pero es una suspensión un poco extraña. Por un lado, tiene mucha extensión, es decir, cuando tomamos una curva y la tomamos rápido, ahora por ejemplo en carretera así estrechita, el coche tiende a inclinar bastante la carrocería, lo que en un principio puede sorprender y puedes decir, uy, 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 que esto se mueve mucho, pero en realidad el coche va muy bien por su sitio. Es decir, el hecho de que sea una suspensión con mucha extensión no afecta para nada al comportamiento dinámico, porque los ejes están donde toca, gira muy bien, es ágil, insisto, por lo tanto por ahí no hay problema. Pero sí que esa sensación al inicio es de que el coche se mueve bastante hacia un lado y hacia otro. También es cierto que al ser más alto
e ir sentados en una posición más elevada, eso también contribuye un poco a esta sensación, ¿no? Pero por otro lado, es una suspensión que en compresión es dura. Entonces, a la que encontramos algún bache en la carretera, ¡cloc!, se nota mucho y traspasa mucho ese bache a los ocupantes. Por lo tanto, es menos confortable que el Hyundai. Por lo tanto, ¿podríamos decir que es un coche difícil en carretera? No, en absoluto, para nada. Es más, va muy bien. Pero sí que tienes esta sensación a la que hay que acostumbrarse al principio de movimiento, de oscilación de la carrocería, y por otro hay que intentar evitar los baches, porque si no el clonk es notable. Por lo que respecta al chasis, el Hyundai es más ancho, tiene vías más anchas, es un coche más aplomado. Eso se nota mucho en autopista y un poco menos en carretera, porque en carretera, al ser también un poco más pesado y tener una dirección no tan directa como la del Panda, no es un coche tan ágil, es un pelín más torpe a la hora de coger las curvas. Además, al tener más caballos, es un coche que tracciona peor. Al acelerar fuerte a la salida de una curva, notas que el coche tiende a irse de morro. Con el Panda eso no sucede, primero porque no hay tanta potencia y segundo porque el eje delantero, en mi opinión, está un poco mejor puesto a punto. La suspensión, en cambio, en el Hyundai está más equilibrada, pero es una suspensión que es más firme en extensión, es decir, no tiene las inclinaciones de carrocería tan acusadas que tiene el Panda. Este coche se mueve mucho menos y por lo tanto es cierto que desde el principio transmite más confianza a la hora de moverse en carreteras reviradas, pero por otro lado luego en compresión es un poco más blando y eso contribuye a que el confort de marcha sea claramente mejor. No tiene esa descompensación tan evidente que tiene el Panda, ¿no? De modo que en líneas generales, en carretera, y a pesar de la falta de la sexta, y a pesar de que es, insisto, un poquito menos ágil por la dirección, el Hyundai es superior al Panda. Este Hyundai, con 100 caballitos, con esta suspensión, si lo que cogemos es un i10 de 66 caballos, que además es más blandito, yo creo que ahí el Panda sería una opción más recomendable para carretera. Finalmente, la autopista, el terreno en el que menos a gusto se encuentran uno y otro. Es mejor en autopista, evidentemente, que el Panda. De entrada, por su motor. Es un motor que permite recuperar mucho mejor en los repechos, por ejemplo, que permite alcanzar la velocidad de 120 con más facilidad y recuperarla, sobre todo, con más facilidad. Y además tiene también un mayor aplomo en curva rápida. Este coche parece un poco más grande de lo que es. Es cierto que tiene las vías un poquito más anchas y por lo tanto eso contribuye a que sobre todo eso, ¿no?, en curva rápida en autopista el apoyo sea mejor que el del Panda. Además tiene una suspensión que sin ser blanda sí es un poquito más blanda que la del Fiat y eso hace que a nivel de confort también permita viajar un poco mejor. No se notan tanto las juntas de dilatación, los pequeños baches que podamos encontrar en la autopista se notan menos. Y finalmente, y aunque es ruidoso, porque todos los motores de 3 cilindros lo son, y más en estos coches pequeños que van poco aislados, hace un poquito menos de ruido que el Panda. En autopista, con el Panda, hay que jugar un poco más con el cambio. Cuando llega un repecho como ahora, en sexta, el coche pide cambiar a quinta e incluso algunas veces hasta a cuarta, para recuperar, mantener la velocidad que llevábamos, ¿no? Porque aquí se nota que el motorcillo con solo 69 caballos se queda corto y más si vamos a coche cargado. Yo ahora voy solo, pero cargado le costaría todavía más, evidentemente. Cierto que por otra parte, una vez lanzado y en autopista más llana, metemos la sexta y entonces el consumo es muy bajo, mucho más bajo que el de su rival, porque en sexta el motor va apenas no llega prácticamente en llano a las 2000 vueltas y por lo tanto, bueno, pues esto nos permite tener un consumo prácticamente de diésel, ¿no?, en autopista. Una última consideración es que el Panda, al ser más estrecho y más alto, es un coche más sensible al viento, sobre todo cuando sopla lateralmente. Por el hecho de tener esta altura de 1,55 y ser un coche pequeño y ligero, es más sensible a la acción del viento de lo que es el Hyundai, que es un poco más aerodinámico en ese sentido.
Equipamientos mínimos en ambos, sobre todo si partimos de las versiones básicas, con aire acondicionado y poco más. La diferencia fundamental es que el Panda tiene un único motor y solo existe en las dos versiones, normal y cross, más atractiva y equipada, mientras que el Hyundai tiene una gama más amplia, con 3 motores y 3 niveles de acabado, Essence y Class para el motor básico, que puede tener cambio automático, y solo N-Line para los 2 motores superiores de 84 y 100 caballos, mucho mejor equipados. Por lo que respecta a los precios y configurados en web con descuento si procede, el i10 Essence de 67 caballos cuesta 13.490 euros, 1.000 más en acabado Class y 16.090 en la versión Class con cambio automático. El N-Line de 84 caballos vale 16.790 euros y el de la prueba N-Line con 100 caballos cuesta 18.940. Por su parte, el Panda parte de 14.550 euros para la versión normal y de 17.550 para el Cross, más equipado pero con el mismo motor 69 caballos microhíbrido. El Panda es un coche urbano, yo diría que exclusivamente urbano, pero por su diseño, al ser más alto, se desenvuelve muy bien en ciudad. Primero porque la posición de conducción es alta y tienes controlado todo lo que sucede alrededor con mayor facilidad. Y en segundo lugar porque esa superior altura también permite unas plazas traseras con más altura al techo. En distancia para las piernas no, porque tiene una batalla inferior. Además, en todas circunstancias, en ciudad, en carretera, en autopista, el Panda es más económico, siempre gasta menos. Pero si queremos plantearnos un uso habitual en carretera y en autopista, es mejor el Hyundai, sobre todo en estas versiones más tope de gama, la de 84 o la de 100 caballos en estos acabados en el line, que vienen mucho más completos, pero sobre todo tienen un comportamiento rutero un poco más equilibrado que el del Panda y sobre todo motores más potentes, porque este es el principal inconveniente del italiano. En cualquier caso, son modelos bastante interesantes, sobre todo para quienes buscan un coche de primer precio o para familias que buscan un cochecito urbano como segundo automóvil. O también para quienes viven en zonas rurales y en pequeños pueblos y buscan un automóvil de uso y mantenimiento sencillo. Pero bueno, esta solo es nuestra opinión y al final, como siempre, la que importa es la vuestra y por eso os preguntamos. ¿Con cuál coche urbano os quedaríais? ¿Con el Fiat Panda, con el Hyundai i10 o se os ocurre otro mejor? Ya sabéis que tanto Joan como yo nos leemos vuestros comentarios, así que comentemos amigablemente.